Bueno, la serpiente primeramente era Satanás. No fue que él se le metió a una serpiente, sino más bien que él se presentó incorporado como serpiente en el jardín del Edén. Y lo puedo explicar, por ejemplo, por el hecho de que la Biblia dice de que Satanás era la serpiente antigua. Y vemos que cuando se narra, por ejemplo, el Génesis, cuando se presenta la serpiente y la caída del hombre, nunca se dice que él se le metió a una, sino más bien que se mantiene un contraste eh, en cuanto a los animales y Adán y Eva. Me voy a explicar. Y dice de la siguiente manera, por ejemplo, Génesis 2:25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban. Escucho, ¿verdad? Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué causa esto no se avergonzaban? Por lo que dice Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué miento estos dos textos? Bueno, porque vemos que lo que hacía que ellos no se avergonzaran era su conocimiento, la carencia de conocimiento que tenían del bien y del mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando se empieza a definir esta serpiente, que usted se hizo una pregunta sobre cuál era la astucia, aquí se explica cuál era la astucia. Y vuelvo y releo el verso 25 del capítulo 2 y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. Entonces, este pero, o el término pero en la literatura española, siempre se en todas las definiciones y en todos los contextos usted puede utilizar la palabra pero es para establecer un contraste, una diferencia de algo anteriormente dicho. ¿Y qué es lo que anteriormente se dijo? Que Adán y Eva carecían de un conocimiento que es el que se manifiesta en el verso 7, que es el conocimiento del bien y del mal, el cual sí tenía la serpiente. Por eso dice, pero la serpiente era astuta, a diferencia de quiénes, de Adán y Eva. ¿Cuál era la astucia que tenía? Bueno, según el verso 25, era de que no se avergonzaban, lo que denota que era por el conocimiento que la serpiente tenía, según el verso 7 del capítulo 3. Entonces, ¿qué pasa? Digo lo del pero, por el hecho de que siempre es con algo anteriormente dicho, por el hecho de que, para evitar, digámosle así, contraargumento, porque se puede decir, no, pero todos los animales del campo, que Jehová Dios, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se puede decir, no, porque Dios lo que está diciendo que la serpiente era astuta, pero más que todos los animales. No, por eso está el término pero. Y por eso decía que en todos los contextos que se utiliza esta palabra, pues es por el hecho de que está estableciendo un contraste con algo anteriormente dicho. Y ahí establece la secuencia de que no solamente era un ser que conocía más que Adán y Eva, o tenía un conocimiento diferente al de Eva, sino también que era un animal diferente a lo que Jehová Dios había hecho en cuanto a lo que es la creación. Entonces, vamos entonces a la maldición, para explicar por qué Dios maldijo a la serpiente. Ya vemos que la serpiente es Satanás, que se presenta incorporado y que en ningún momento se le mete a una. Entonces, cuando Dios maldice a la serpiente, usted toma algo muy en cuenta, que usted dice, Satanás no es maldecido en ningún lado. Ciertamente yo decía, pero ven acá. Entonces, hay un gancho en la manera que él explica o establece la pregunta. Y el gancho en decir, o también usted dio como sugerencia, el hecho de que Satanás no es maldecido ni es culpado en ningún lado, pero yo era consciente de que sí, y que era culpado cuando se le hablaba a la serpiente. ¿Qué pasa? Sorpresa, Satanás es la serpiente. Y es bueno que se tome en cuenta que la maldición es algo singular. Y voy a explicar ahora ese texto. Que dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Génesis 3:13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Cada vez que se habla de la serpiente, se habla de una entidad en singular. Podemos ver que es bueno para que se tome en cuenta que cuando Dios maldice a la serpiente, no maldice a las serpientes, sino a la serpiente. Por eso dice, pero la serpiente era, o sea, está definiendo a la entidad más astuta que todos los animales del campo. O sea, está hablando de un solo ser. No era que las serpientes eran más astutas que todos los animales, porque de la astucia que se hablaba era del conocimiento de maldad y de pecado al cual esta serpiente entonces quiere que llegue el ser humano. Entonces, ¿qué acontece acá? Que cuando Dios maldice a la serpiente, dice lo siguiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ok, vemos que como pensaba yo en un principio, la otra explicación que di, que también fue la que dio Milanés, que era por causa de Adán, que como él pecó, entonces toda la humanidad cayó bajo maldición por culpa de Adán. Pero Dios no maldice a la serpiente acá
por culpa de Adán, sino más bien por su pecado, Escúchame, varón. por lo que él había hecho. ¿Perdón? Escúchame por la tos. Ok, pensaba que merecía algo. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios maldice a la serpiente, dice, por cuanto esto hiciste. Si hubiese sido un animal, Dios no le dice por cuanto esto hiciste, porque se está dirigiendo a la serpiente por el hecho de que la serpiente era Satanás. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. ¿Por qué Dios le dice eso? ¿Acaso está hablando de manera, digámosle así, mitológica? No. Al principio pensaba que sí, por las costumbres egipcias, de lo que decía Milanés de Serafín y eso, pero me retracté por el hecho de que no me gusta ver como algo mitológico o algo filosófico la Biblia. Diría que lo igualaría a otro libro, perdón, y la Biblia es lo que me gobierna y no es una falta de respeto compararla con otro tipo de libro así. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente él estaba literalmente como serpiente ahí, y se hubiese dado a conocer a Adán y a Eva. Por eso dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Es bueno entender que aquí se le está hablando de manera simbológica. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que se está dirigiendo a Satanás como serpiente, pero enseñándole cuál será su maldición. Y se explica, dice, entre todos los animales del campo, por el hecho de que estaba en forma de animal, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Qué ves? Entonces, es simbólico por el hecho de que cuando Dios maldice a la serpiente no come polvo. O sea, no es una maldición general, porque Dios está culpando a la serpiente por lo que ella había hecho. De tal manera que yo no sé si las serpientes tenían patas, tampoco creo eso, tenían alas, como sugieren algunos comentarios bíblicos, no sé. Lo que yo sé es que aquí se está dirigiendo de manera singular a la serpiente por el pecado que ésta cometió, y esa serpiente era Satanás. Dice, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El hecho de que se diga que coma polvo, vemos que Dios no le está hablando de una manera literal, sino simbólica. Incluso se entiende esto de sobra cuando continúa Dios maldiciéndola y explicándole lo del verso 14. ¿Qué es lo que simboliza el verso 14? La humillación. De tal manera que dice, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, o sea, serás humillado hasta el suelo, hasta la tierra. Y explica cuál es el medio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la conclusión? Que ciertamente Dios maldijo a la serpiente por el hecho de que la serpiente era Satanás y no había o no existe el hecho o el texto bíblico que diga que él se le metió a una, sino que desde que se empieza a explicar o aparece quién es la serpiente, se dice que esta era astuta, y eso es bueno que lo analice cualquier cosa si tiene cuestiones en cuanto a eso, que era astuta a diferencia de los animales y a diferencia de Adán y Eva por el contraste que establece el pero que se ve ahí. O sea, es un animal que tiene un conocimiento diferente. Entonces, por eso decimos que no que el animal, que es serpiente, no es simbólico ni nada por el estilo, sino que es literal. Entonces, conclusión, Dios maldijo a la serpiente porque esa serpiente era Satanás y, y esa serpiente era Satanás y lo maldijo y le explicó el porqué de la maldición. No sé si esa usted considera que es la correcta. Tú no duermes, tú no duermes. Por ahí dicen que desde el día que se hizo esa pregunta tú no has dormido más. No, con esa no, con otro debate sí que yo he escudriñado mucho sobre ese tema. ¿Cuál? Pero esa es la respuesta. Es que no quiero decirte, porque tu posición tuvo muy buena y todo, y se ve que le estudiaste, pero tiene algunos déficits. O sea, la exposición tuvo excelente y todo, pero tiene algunos déficits. Por ejemplo, vamos, lo que tú explicas de la serpiente, de que no todas las serpientes eran astutas, eso, eso no es porque hable solamente en singular, es que hay algo en la figura retórica que se llama signédoque, que la signédoque es representar uno por el todo y todo por la parte. Por ejemplo, si tú dices, eh, por así ponerte un ejemplo,
Steven Javier es República Dominicana. O sea, las Miss Universo cuando representan República Dominicana, no es que ellas son República Dominicana, no, sino que ellas solas representan toda la República Dominicana. Por eso vemos aquí Miss República Dominicana. Ya eso es una signédoque. O cuando tú tomas cuando, por ejemplo, cuando un mensajero era enviado que decía, bueno, el rey, y dicen este del rey fulano, es una representación del todo por la parte. Aquí es una signédoque con la serpiente, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, porque dice entre todos los animales, la serpiente representa toda la raza serpentina. O sea, todas las serpientes eran astutas. Segundo punto, el punto, el punto número 2 es que la serpiente que hoy vemos se arrastra. La serpiente que hoy vemos se arrastra sobre su pecho y come polvo. Si hubiese sido simbólico, literalmente entonces no podemos tener la serpiente que se arrastre. Pueda que camine como la cobra, pueda que tenían pasticas tipo dragón, o que volaba, yo descarto que volaba totalmente eso. Pero tipo dragón que tuviera sus paticas, por ejemplo, puede ser cualquiera de esas cosas. Otra ley bíblica es que los demonios son neufma o ruach, que eso tú lo sabes. Ellos no pueden literalmente convertirse en lo que ella quiera. Imagínense, el Satanás por acá y un demonio se pueda convertir en una parte, ¿cómo se llama? Pantera. Pudiera eliminar a cualquier hombre, o que un diablo se hubiese convertido en un león. ¿Me entiendes? No puede. Satanás ni siquiera puede convertirse en un humano y matar a otro, porque entonces él tiene leyes, y hay leyes que solamente pueden cumplir los humanos. Bueno, los ángeles sí, porque los ángeles van enviados a una misión. Un ángel se hace humano, pero el sistema no es igual incluso al de un humano. Ellos están porque van a una misión, pero los demonios no tienen esa ley suelta, que ellos pueden hacer lo que quieran, de convertirse en lo que quiero. No era de que Satanás podía convertirse en un animal, de que vengo acá y me represento como esto o como algo. No, si se le aparece a un satanista, a un brujo de eso, se le aparece como símbolo, se le aparece como representación, como portal, como ilusión, como todo. Pero no pueden ni siquiera ir a compartir, no puede manifestarse, no puede explicarse la luz, no puede nada de eso. Entonces, si Satanás pudiera convertirse en lo que él quiera, entonces no tuviese limitación. No. ¿Por qué sabemos que ellos tienen que tomar un cuerpo? Porque son un aire, una clase de viento, algo que se siente pero que no se puede ver. Entonces, tú pasaste muy cerca de la respuesta. O sea, te estoy hablando de este punto le pasaste que por un poco más y se te raya el vehículo. Que yo solamente la única persona que se lo he dicho es a Carlos Chica. Y cuando se lo expliqué le dije, ¿qué tú crees? Carlos Chica dijo, eh, tiene lógica eso. Y cuando hablamos de la humillación de Satanás a la serpiente, que podía ser simbólico, la serpiente se arrastra. Y además eso no era una humillación de que estaría hasta el suelo. No, porque hay reptiles que que caminan en el suelo. Y la humillación, sin embargo, el 15 ya entonces es simbólico, pero real. ¿Por qué es simbólico? Porque dice ya te iré en el cascañal, o sea, tú puedes derribarla, puedes derribar y eliminar a la mujer. Sin embargo, la muerte de Satanás cuando se le pisó la cabeza, evidentemente fue la muerte en la cruz, donde Cristo atacó. ¿Por qué dice la cabeza? Donde Cristo atacó el centro de todo el cuerpo. Acabando con Satanás, todo su imperio cae. Por eso la escritura dice, y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Solamente digo que no en el primer punto, y el segundo voy a explicar. Creo que ese segundo en el hecho de decir que todas las serpientes eran astutas, y por lo que usted explicaba de que cuando se habla de la serpiente, se habla de manera general. Primeramente por el hecho de que cuando se habla de la astucia de la está hablando bajo un contexto. Entonces, bajo este contexto se establece, a diferencia de todos los animales, pero en un sentido del término astucia, ¿verdad? Yo no me acuerdo de cuál era la palabra hebrea que aparece aquí, pero una de las sinónimos es que es cuerdo.
Génesis capítulo 2, verso 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. O sea, está estableciendo una herencia. El término pero, decíamos que es un contraste. Dice, estaban desnudos, pero no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. O sea, la serpiente tenía algo que le daba a conocer el hecho de que ellos estaban desnudos. Y el verso 7 explica el por qué Adán y Eva no conocían que estaba desnudo, y era porque no habían comido. Entonces, cuando vemos acá que ellos comen, Dios le pregunta, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Y ahí es que entramos en al asunto. La serpiente me dijo, o sea, la serpiente, cuando se habla de la astucia, no se habla de una comparación en cuanto al conocimiento de todos los animales, porque ciertamente el animal investigaba más inteligente en cuanto a, no sé, pero el más inteligente es el delfín, y le siguen otros por ahí. Y en lejos de ahí está lo que es la serpiente, muy lejos. Por eso dice, pero la serpiente era astuta. Y cuando se establece la astucia y la compara con los otros animales, también incluye las otras serpientes por el hecho de cuál astucia es la que se le está definiendo a esta serpiente. Vemos que esta serpiente habla, es algo que es cuerdo, decíamos en un principio. Es una serpiente que ciertamente, pues, es lo que le digo. El término pero significa mucho acá. Y es por eso, porque genera un contraste, y el contraste sobre el conocimiento que tenía la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta. No, pero, o Y es sea, una secuencia. tú sabes lo que significa contraste. Sí, diferencia. Diferencia. O sea, mira, te lo voy a explicar de una forma sencilla. Contraste es, si tú le das a la derecha, se pone negro. Si le das a la izquierda, se pone blanco. O sea, un poco más acá es contrario a esto. Contraste. Entonces, la palabra pero lo que representa es, por ejemplo, estos muchachos son locos, pero este no. Eso es un contraste de que este es loco, pero este no. Eso es un contraste. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es, pero la serpiente era astuta. Lo que está diferenciando la serpiente de los otros animales. Por eso dice, los animales tenían un conocimiento igual todos, pero la serpiente no. La serpiente tenía astucia y aún hoy día lo sigue haciendo. Son uno de los depredadores más excelentes que pueden existir todavía. A eso se le llama astucia. Y la palabra astucia en nuestro diccionario RAE, lo que significa una mejor forma para engañar a alguien. La palabra astucia lo que significa es una forma de engañar sutilmente a una persona. Incluso mucha gente usa el texto que la Biblia dice que sean astutos como astuto como serpiente. Y la Biblia no dice astuto, la Biblia dice prudente como serpiente. Prudente, porque la astucia es considerada mala en la Biblia. Vale, entonces, lo que el texto está diciendo, en el capítulo 3 te lo expliqué, a esto se le llama signédoque, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Por qué no está hablando en singular? Porque utiliza el plural más adelante, más que todos los animales del campo. No podemos decir que era el diablo aquí, literalmente, que era el diablo porque Dios está hablando de animales. Y cuando vamos al verso 15, dice, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho darás y polvo comerás todos los días de tu vida. Otra vez, si es el diablo disfrazado, Dios no puede hacer una comparación entre una serpiente y los demás animales. Tiene que decir, diablo, tú serás maldito entre todos los humanos y entre todos los seres vivos. No, pero aquí sigue hablando de animales. Sí, pero era por el hecho de que estaba en forma de animal. Y me explico. Le tengo una pregunta entonces. Ciertamente yo analizaba eso, incluso cuando me decían a mí, por ejemplo, ven acá, la bruja, por ejemplo, qué buena y cosas. No podemos decir que Satanás, yo lo analizaba y decía, no, pero Satanás no tiene poder o autoridad sobre lo natural. Y mi pregunta es la siguiente, me hicieron caer en razón de que me dijeron esto. Pero en cuanto a Moisés, cuando él lanzó la vara, los adivinos también lanzaron su vara, algo natural, y se transformaron en serpientes. O sea, ok, yo dije, no, yo te doy la razón de una vez por el hecho de que es algo que no se puede cuestionar. Satanás sí tiene poder en cuanto a la naturaleza. Sí, claro. Sí, incluso un poder dado por el mismo Dios, un poder, pero lo único es que la bruja son humanos y todos estos son humanos. El único problema es que Satanás no. Satanás es un ser espiritual, un ente, un viento, un neufma, un ave, un rúa. Eso es lo que ellos son.
ellos no pueden pasar a esta dimensión, sino por la mente de otro. ¿Ah? Ellos no pueden pasar a esta dimensión. Ellos tienen que utilizar un cuerpo para poder operar contra mí. ¿Me entiendes? Ellos no pueden actuarlo así. Ellos pueden tener autoridad sobre el viento. Ellos pueden tener autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre el fuego, sobre las galaxias. Pero aún así, no es que ellos van a hacer lo que les da la gana. Porque si tú analizas la vida de Job, cuando a Satanás se le suelta a Job, Satanás no pierde tiempo. Dice que uno llegó tras otro. O sea, ellos tienen una limitación. Ellos tienen un tiempo. Ellos tienen, es como un límite. Incluso, ¿por qué Satanás no mató al endemoniado Gadareno como mató a los cerdos? Porque aunque el diablo lo dominaba, no tenía esa autoridad sobre eso, como que estoy aquí, yo hago esto. No, mi hermano, Satanás y los demonios pudieran convertirse en animales y no entrarán en los cuerpos. Porque un demonio, no sé si tú has hecho liberaciones, tú le preguntas a un demonio, ¿por qué estás aquí? Me enviaron a matarla. Bueno, pero me dijiste que tienes 13 años ahí, ¿por qué no la matas? 13 años para un demonio no es nada, para nosotros sí. Los demonios no envejecen ni mueren, al igual que Dios. Entonces, 13 años para un demonio no es nada. ¿Cuál es su objetivo? Llevar a esa persona a un nivel de pecado, a un nivel de que las cosas le salgan mal y al final eliminarlo. Entonces, ¿por qué no lo matan inmediatamente? Porque tienen leyes. Fíjate que siempre que Dios destruía una ciudad, decía, y el pecado subió delante de Dios. O sea, es un límite. Entonces, no podemos presentar a un ente que pertenece a otra dimensión, a otra esfera, que pertenece a otro inframundo, ponerlo como que él viene aquí y bueno, me convertí en un león. Bueno, me convertí en una serpiente. Ahora me voy a convertir en Steven. Ah, pues Misty, la de los X-Men. No, Satanás no puede tomar lo que él quiera, así por así. Lo único que tienen esta facultad son los ángeles. Y es por el permiso de Dios para llevar a cabo una misión. Porque en la antigüedad los ángeles no aparecían con alas específicamente, sino como varones. ¿Y qué hacemos? Esto es una pregunta ya, le doy la razón, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con, en ese sentido, pues yo ciertamente lo analizaba de esa manera, con los ángeles de Génesis 6:4, ¿qué usted piensa sobre eso? Que o ellos tomaron cuerpos humanos completamente, como dice MacArthur, o simplemente ellos tomaron condición de hombre. Tú sabes que mis condiciones que eran ángeles que se hicieron hombres en ese contexto. Eran ángeles que se hicieron hombres. Y para eso, sin meterme en ese tema que es mucho más profundo, y estoy harto de debatirlo ya, respetando la postura de cada quien, con esos ángeles que no guardaron su dignidad ni su poderío, los que encerraron. O sea, explicándolo de esta manera bueno, estos ángeles quisieron hacerse humanos y aún así, la rebelión del diablo, la rebelión de Lucifer, de Lucero, del dragón, de la serpiente, no conllevó a que la gente de Satanás lo encerraran. La pregunta es, ¿qué hicieron estos degenerados que inmediatamente ellos hicieron esto? Lo encerraron en prisiones de oscuridad para el día del gran juicio. O sea que lo que esta gente hicieron fue violar una ley que no se podía violar. Y por eso están ahí. Eso es desde el punto de vista que yo lo explico. Ángeles que tomaron condición de hombre y se acostaron con mujeres, produciendo así una clase de híbridos. ¿Me entiendes? No solamente por ser gigantes, porque habían gigantes antes y después. Yo creo que Adán y Eva eran gigantes. Yo creo que Adán y Eva eran mucho más altos que yo, hablando de unos 7 pies o 8 pies de altura, concerniendo a las formas de las uvas y de todo lo que había. Y más que habían gigantes antes y después. Creo que Caín era un hombre gigante. Y creo que desde ahí las razas comenzaron a consumirse, así como los frutos también se han consumido hoy día. Yo no creo que las bananas eran de esta pequeña forma. Creo en bananas del tamaño de un brazo mío. Creo en frutas mucho más grandes de las que hoy vemos. ¿Me entiendes? ¿Cómo explicamos nosotros las frutas de los gigantes, la uva? Bueno, ok, entendemos que los gigantes sean grandes, pero ¿por qué los racimos de uva tienen que ser grandes? Porque la genética de ellos no puede afectar la fruta, ¿o sí? No, estamos hablando de un mundo que todo era mucho más grande que lo que es ahora. Amén. Le doy la razón, es así, mi hermano. Una pregunta para ver si Satanás usó una serpiente, si desea, porque puede ser que esa casi como quien dice de la respuesta. Si Satanás la usó.
Satanás usó una serpiente. Sí. La usó. Ok, ok. Excelente. Entonces, cortamos con ese tema. Hay otro tema. Le doy la razón. Todavía no he contestado entonces. El Voy a ver si te pastorado. lo, voy a ver si te lo digo en privado, ya, porque como tú has buscado tanto, voy a ver si te lo digo en privado. Escríbeme que te la voy a te la voy a dar la respuesta. Ok. Estos todavía no son dignos de escucharla. Es sobre el pastorado en la mujer, varón. Yo pienso que la mujer, ciertamente, yo pienso que el ámbito de que la mujer pueda o no pastorear es igual que el velo. Es un asunto cultural por el hecho de que se aplican los mismos principios. Y entiendo que si me toca, por ejemplo, decir, ¿la Biblia enseña que la mujer puede pastorear? Digo, no, generalmente Pablo aplica de que no se puede, pero con un trasfondo cultural, igual que el velo. Si me tocaría decir, ¿la Biblia enseña que se puede o no usar velo? ¿Prohíbe o establece que las mujeres deben de tener un velo? No, la Biblia enseña que las mujeres deben de usar velo. Lo obliga, le impone eso. Pero ¿qué pasa? En un trasfondo cultural. Entonces, yo pienso, a diferencia de usted, que es el principio que tenemos, que es un asunto cultural y eso es lo que me gustaría debatir en estos momentos. Si era cultural o no lo que Pablo establecía. Vamos, Me gustaría que vamos usted inicie. allá. Entonces, según de Timoteo 2:9, ¿no fuimos? Amén. Vamos allá. Dígame de cuando el varoncito baje, tú subes, no te, quédateme ahí. Dios bendiga a la gente que se conecta. Bienvenido a nuestro canal, bienvenido. Ya la gente te quiere mucho, varón. Ya nada más veo la gente hablando de ti ahí. A mí ni me mencionan. Gloria a Dios. Ay, por aquí ahí a Marcelo Bello. No, bueno, vamos a ver. Hay un baño. Estamos aquí. Cuéntanos. No, empiece usted porque yo voy a hacer contraargumento. Pero ¿cuál es mi postura, Steven Jr.? Yo pienso que su postura lo escuché debatiendo con, ¿cómo se llama este joven? También me gusta mucho, a pesar de que si fuese conservador, ¿verdad? En cuanto a otros puntos, pero ¿Cuál es ese? Feliberto, Ah, Feli. no es muy bueno. Entonces, este es mi punto. Pienso que es cultural. ¿Usted cree que es cultural o es No, general? no creo que es cultural, no. Ok, vamos allá entonces. Empiezo a explicar el por qué no es cultural y yo Ok. redarguyo. No, yo te voy a hacer una pregunta, más que tú eres fresquito. Te voy a hacer esta pregunta. 2:9. No. Vamos desde el 8. Vamos desde el 8. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando la mano santa sin ir y sin contienda. Pregunto, ¿esto es cultural? No, Ok, general. seguimos. Ujú, Verso 9. ujú. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la que profesan piedad. ¿Esto es cultural? Sí. ¿Esto es cultural? Ah, pues tú no puedes predicar santidad para acá. Sí es cultural, pero déjame explicarme. ¿En qué sentido? Por ejemplo, porque usted dice, por ejemplo, y lee el término ropa decorosa, ¿verdad? El velo es un asunto cultural que es decoroso. Si allá las mujeres no usaban velo, eran indecorosos. Entonces el hecho, hay No, un poco decoroso no significa eso. Decoroso respeto. en el griego significa ordenado. Ok, yo leí que significa respeto. No, claro, en el contexto humano de la RAE, decoroso significa hasta prudente, pero en el contexto significa ordenado. Eso lo damos en el taller, como dijo alguien ahí. Que por cierto, te voy Yo, a meter, te voy a meter el mes que viene. entonces, ok, gloria a Dios. Entonces, yo no me acuerdo, pero, por ejemplo, miren, pienso que en sí es respeto, porque cuando se habla, por ejemplo, del contexto del velo,
habla de algo indecoroso. Dice, ¿por qué es indecoroso tal cosa? Cuando habla, por ejemplo, del hablar en lenguas de las mujeres, de los profetas, dice, ¿por qué es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación? Entonces, el hecho de indecoroso, eso está diciendo, esto es una falta de mujer, se sabía de una forma u otra, es cultural, en el sentido de que una mujer cristiana debe de usar velo para el hecho de que, ¿verdad? Por lo No, puedan ver lo como que una pasa es que, prostituta o como una mujer momento, irrespetuosa. se te está cortando la señal. Ponte donde mismo tú estabas. Se te está cortando ahora. Ok, me avisa. Ahora me escucha bien. Ahí se está escuchando, sí, pero se te está como yendo. Mírame, lo que pasa es que aquí el tema no es Okay. el velo. Aquí el tema es que Pablo está mandando. Quiero que los hombres oren en todo lugar, con manos santas y sin contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No es decorosa de un velo o de algo cultural. Está hablando de cómo las mujeres tienen que vestir. Y dice, con pudor y Excelente. modestia, no con peinados ostentosos. Esto se llama... Una pregunta. Ese texto abarca el velo, abarca lo que es el velo, ¿sí o no? En cuanto al atavío de las mujeres. Porque el velo es un atavío, es una vestimenta. Sí, o Es sea, parte de... sí, pero lo Ok. que pasa es que aquí Pablo no está hablando del descoro. No, Pablo no está hablando aquí del descoro, porque Pablo lo que está hablando aquí es de prudencia, no motivo de llamar, Excelente. no motivo de llamar la atención. Si la cultura de ellos usan el velo, ellos se van a poner su velo. Pero entonces, si este texto tú dices que es cultural, entonces no nos abarca a nosotros. Pablo está hablando con ellos. No. Ejemplo, me explico en el sentido que digo que es cultural. Es un texto general, pero en el sentido de que se aplica diferente, se aplica de diferente forma en diferentes culturas. Porque en una cultura puede que el atavío o una cosa u otra sea pecado, pero en otra no. Un ejemplo, me explico. Los guayaditos acá. Usted explicaba que ciertamente se aplica este texto por el tipo de los peinados, ¿verdad? Que en ese sentido. No sé si utiliza este o no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, pero yo utilizaría este por lo ostentoso que es y lo llamativo. Entonces, en ese sentido, usted dice, para aplicar este texto, aquí utiliza ese texto, pero en otra cultura no, por el hecho de que entiende de que ese asunto es cultural. Entonces, lo que Pablo está implantando acá es algo general en todas las culturas, o más bien algo general para todas las iglesias, pero que se debe de vivir según cada cultura. Y eso es lo que yo digo y lo que yo creo. El velo era algo, como quien dice, general casi para todas las iglesias, aunque era un asunto cultural, pero lo que digo es que se aplican los mismos principios para que la mujer no sea pastora que para que la mujer no aplique el velo. No sé si me entiende, se aplique, se ponga o no el velo. No sé Es si que me yo no doy a sé, entender. es que yo no entiendo por qué es que tú estás metiendo velos si aquí no se está hablando de velo por ningún lado. Estamos hablando de vestidura decorosa, de vestidura con pudor y modestia. O sea, estamos hablando de seducción. El velo no es para seducción o seducción, el velo es para oral, señal de autoridad. O sea, el velo no está en este versículo. Aquí lo que se está hablando de la ropa que Pablo está hablando es el griego aidos, pero ya tú sabes eso, ojos caídos. O sea, está hablando de seducción. Ponte ropa que la gente no te seduzca. Ponte ropa que la gente no te mire el cuerpo. Ponte ropa que no le sea tropiezo a nadie. O sea, el velo aquí no cabe. Estamos Sí, hablando... ¿Ah? sí cabe porque, por ejemplo, usted lo explica, dice seducir. El hecho de que cuando un hombre te vea no te enamore. Y por eso es que el velo simboliza que estoy casada, tengo mi marido, tengo mi dueño. Y para el colmo, en el caso de acá, Éfeso y cultura griega, ¿verdad? Greco-romanas, las mujeres que no usaban velo, en el caso de las calvas, ¿verdad? Que eran prostitutas anteriormente, y no se lo ponían, la veían en la calle y decían en el centro. ¿Por qué lo prohíbe? Porque es para atraer. El hecho de que una mujer no se ponga un arete o así, cualquier atavío, cualquier acicalamiento, o el hecho de que se lo ponga es para llamar la atención. Así mismo, las mujeres que no se ponían el velo causaban un desorden porque llamaban la atención de la sociedad, diciendo que, ¿verdad? Por los dioses de ellos, que literalmente eso, que en el asunto de que hablen en la congregación o no, que eso, que simplemente llamaba la atención porque provocaba que un hombre le enamore, provocaba que un hombre la seduzca, igual de No, que se atavíe. las mujeres calvas no producían que el hombre la enamora. Las mujeres calvas pertenecían a una sociedad de prostitutas.
Entonces un hombre cuando ve una prostituta, no es seducción lo que busca, el hombre lo que quiere es acostarse con la mujer. Entonces, las mujeres que venían y se convertían al cristianismo y llegaban con ese casco raspado, se tenían que poner el velo, evidentemente, para que la gente no la siga confundiendo con prostituta. Pero aquí el texto lo que está hablando es de ropas que causen morbo, ropas que causen lascivia. Por eso dice que afrenta a su cabeza a la mujer que anda con la cabeza descubierta. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Si tú te casabas con un hombre y tenías el casco raspado y no te ponías un velo, entonces tú afrentabas a tu cabeza, le faltabas el respeto a él, porque a ti podían tomarte como prostituta, aún tú teniendo un hombre que después de tu mal pasado te recibió. El asunto del velo está muy para adelante. Entonces, que las mujeres usen el velo, ellos lo pueden usar cultura, todas las hebreas lo usan, hasta las musulmanas. Pero aquí lo que Pablo no está hablando, aquí Pablo no está hablando de la mujer y así mismo hasta bien se ve ropa decorosa, con pudor y modestia. Aquí lo que está hablando es de seducción, es que tu ropa no seduzca, que tu ropa no levante la atención de hombres ni de mujeres. Eso es lo que el texto está diciendo, no del velo en la cabeza. No digo que lo que digo en sí, esto abarca el velo también, porque por ejemplo, ¿qué es lo que hace que lo que Pablo está diciendo acá? Está diciendo, miren, yo no quiero que las mujeres parezcan prostitutas, yo no quiero que las mujeres llamen la atención tanto de una manera sensual como de una manera Pero, irrespetuosa. pero Y que por aquí eso yo no, digo, varón, aquí no. O sea, Pablo no está hablando de velo aquí, Pablo está hablando de ropa que causa morbo. Una mujer no con... le está hablando de Dígame. manera general, él está hablando de manera general, porque por ejemplo, morbo en el sentido sexual, yo le hago la pregunta a usted, un vestido costoso, un vestido, qué morbo causaba? O una perla, ¿qué morbo? ¿Qué sentido sexual? Ciertamente no atraía de manera sensual a nadie, no le generaba lascivia, no generaba lujuria, o sea, explique eso. Hay dos palabras, pudor y modestia, y aún decoro. El pudor y la modestia nosotros sabemos qué es. Pudor tiene que ver con ojos caídos, modestia tiene que ver con sofronismo, dominio propio, y decoro tiene que ver con prudencia a la hora de vestir para no llamar la atención. El pudor y la modestia es para no seducir ni llamar la atención de nadie, pero el decoro es mantener la prudencia en las ropas, que tú no uses un vestido lujoso ni costoso que todo el mundo se te robe la mirada. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, dale. Ok, me gustó eso, que todo el mundo se te fue la mirada. O sea, el sentido es que no llame la atención en la manera de vestir, ¿verdad? Ni siquiera de una manera, porque por ejemplo, hay unos sacos que una vestimenta literalmente completa que son carísimas y por eso se prohíben los vestidos costosos. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente yo puedo tener pudor y modestia y estar, pero si vos con una ropa que es demasiada cara, que al final distrae a la congregación y diríamos así, cabe incluso hasta en vanagloria, porque ¿cuál es el objetivo? Entonces, es llamar la atención. Y eso es lo que Pablo también prohíbe acá, que es lo que yo quiero decirle a usted. Y en el caso del velo, ¿por qué miento el velo, por ejemplo, que aparenta un texto, pues, allá, como que otro tema? Por el hecho de que cuando Pablo aplica el hecho de que la mujer calle en la congregación, aplica los mismos principios que para el velo, para decir que hagan silencio, aplica los mismos principios que para el velo. O sea, señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, que el hombre es la cabeza, aquí dice lo mismo, que el hombre es la cabeza. Y ahí quiero llegar para yo explicar lo que yo entiendo que pasó ahí culturalmente, lo que pasaba en ese entonces. Por el hecho de que entiendo que no le cabe para esta cultura, no cabe ni siquiera en esta sociedad. Porque lo que Pablo quería evitar, cuando las mujeres pues dejaban de usar el velo, primeramente era que dejaran de llamar la atención, porque lo veían como algo irrespetuoso hacia la persona del hombre, e incluso, si me dice, por ejemplo, le tengo esta pregunta, ¿el velo era algo cultural? Sí. ¿Por qué entonces Pablo lo aplica a un pueblo griego que culturalmente no tenían como costumbre usar el velo? ¿A cuál pueblo? A los corintios. Era un pueblo greco-romano, no era judío, eran los judíos que tenían esa costumbre, los griegos no. Vamos allá para explicarte lo del velo. Vamos a meternos para el velo. Ya yo te lo expliqué. Los griegos adoraban diferentes clases de deidades, entre ellas la mencionada
diosa Diana u otra diosa, Afrodita creo que era, esa diosa de ellos, sus mujeres hacían orgías y de todo, se raspaban la cabeza. Pablo predicando el evangelio, Pedro y mucha gente ha venido al cristianismo. Y ahora que han venido al cristianismo, las mujeres vienen con su casco raspado. Pablo le dice a un grupo de mujeres que están ahí y hebreas que ya conocen también la costumbre del velo, están diciendo, estas hermanas vienen desde allá, no usan el velo, no usan esto, se la querían también quitar, se lo querían también quitar las judías, y Pablo le dice, si ustedes, hebreas judías, se van a quitar el velo, entonces mejor ráspense. Ustedes mejor se quitan todo y andan entonces como ellas. Repítame, que no lo escucho bien, por favor, repítame eso. ¿Dónde nos Se me quedamos? lagueó el sonido. ¿Dónde no? Las mujeres se rapen. Ok. Entonces, las mujeres, ustedes, siendo hebreas, siendo judías, se quieren también quitar el velo, entonces mejor ráspense. Si no se pueden poner el velo, entonces ráspense y así se quedan al igual que estas mujeres que vienen ahora. Porque, o sea, Pablo lo que le está diciendo, ya ustedes conocen esto, porque vengan ellas que están así, uno la recibe, ustedes no pueden creer que pueden estar igual que ella. Si no se van a poner el velo, ustedes se raspan. Y a ella le dijo, a ustedes lo que tienen que ponerse el velo, porque a estas mujeres en lugar del velo les da el cabello. Pero ustedes, como se han raspado y representan una línea de prostitutas por el proxeneta que las expande aquí, ustedes tienen que ponerse en la cabeza el velo. Primer punto, para que los hombres no la vean como prostituta. Segundo, si ustedes tienen esposo luego de llegar acá, para que ustedes no afrenten su cabeza, no le falten el respeto, no manchen la cabeza que sería su esposo en este caso. Y por eso Pablo a una gente griega les aplica el velo, para que no sean confundidos totalmente como ellos. Pregunta entonces. Usted me dice que la causa, no digo que no sea una, pero cuando Pablo lo aplica, por ejemplo, el porqué, de por qué las mujeres judías, que antes de llegar ahí, le tengo una pregunta. ¿Qué usted quiere decir cuando dice que a la mujer, en vez de el velo, le está dado el cabello? Que el pelo de la Con lo que mujer, Pablo dice. que el pelo de la mujer es su velo. Ajá, ¿y qué quiere? Bueno, vamos a meter el tema del velo. Pero mira que lo que yo quiero decir para evadirlo, ¿verdad? Cuando Pablo se dirige a estas mujeres griegas y judías también, ¿verdad? Porque entendemos que era una ciudad de comercio. Pablo no habla o no se dirige, no digo que no sea así tampoco, incluso le cabe, esas mujeres también tenían que ponerse el velo, pero ¿bajo qué criterios o bajo qué causa? Pablo lo explica y no dice que era para que no la confundan con prostitutas o nada que tenga que ver con la diosa, no, Pablo explica y se va a la ley, igual que en el pasado. Profetiza con la cabeza cubierta a su cabeza. Pero toda mujer que profetiza cabeza descubierta afrenta a su cabeza porque lo mismo es rapado. O sea, Pablo está diciendo, ustedes están tomando el rol del hombre. No se trata de prostitutas. Pablo está diciendo lo mismo es que se hubiese rapado porque están tomando el rol del hombre al no respetar su autoridad. Entonces, dice, y se sigue explicando que no se trata de estas mujeres que vienen de esa prostitución, ¿verdad? Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. O sea, Pablo está diciendo, ustedes no quieren sujetarse al hombre, sean ustedes hombres entonces. Ustedes no quieren entonces manifestarse y respetar la autoridad de su esposo. Bueno, pues rápense, sean ustedes los hombres, gobiernen ustedes. Y lo explica y sigue desglosando. Y no era por causa de estas mujeres, sino que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es en la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Él explica el porqué del velo y nunca se dirige acá a mujeres calvas, sino que él dice a las mujeres con cabello, porque si él es vergonzoso no cubrirse la cabeza, rápense entonces también. Rápense, pélense, o sea, no es calva, pero las calvas no se pueden pelar. Entonces, cuando Pablo dice esto, explica y dice, ¿por qué deben de cubrirse? No es para que no la confundan con esa prostituta, porque son mujeres con cabello. Es porque no están respetando la autoridad del hombre, incluso en una cultura diferente a la israelita. Entonces, si es bajo ese punto, no podemos asumir
que el velo es cultural cuando se está aplicando con los criterios de la ley, con las costumbres judías, en una cultura diferente, diciéndole las causas. ¿Cuál era? Que la mujer debe de respetar al marido. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por la causa del varón. ¿Qué pasa? El problema que Pablo está corrigiendo acá, que por eso no es aplicable a nosotros, es el asunto de la sociedad. Es el asunto de cómo ven el pueblo de Dios a las mujeres cristianas. Si la ven como irrespetuosas, en este caso, como feminismo, en ese sentido, porque no respetan, sino que violentan la autoridad y el rol que Dios le dio al hombre, que de eso se trata el pastorado, de roles, y ciertamente pienso que un hombre está más capacitado que una mujer, pero pienso que el hecho de que una mujer pastoree no es antibíblico, aunque esté el hombre más preparado, eso pienso. Yo prefiero que pastoree un hombre que pastoree una mujer. Y es lo que digo, para usted aplicar, que me gustaría que nos dirigiésemos ya de una vez al verso del pastorado, ¿verdad? Para nosotros negar y decir que la mujer no puede pastorear porque es algo irreverente, que es lo que Pablo está corrigiendo allá, en el sentido de la autoridad, que ahí es que se va, lo mismo que dice aquí en 1 Corintios 11, es eso, es feminismo. Está mal. Y por otros asuntos que explicaré más adelante, pienso que la mujer en ese tiempo no estaba capacitada para pastorear. O sea que si yo hubiera sido Pablo, también digo lo mismo. Amén. Bueno, entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Para el velo o para el pastorado? Vámonos para el pastorado. Para el pastorado. Bueno, el tema del velo, dijiste una cuanta cosa ahí, pero te lo hablamos después. Okay. En el tema del pastorado dice, la pregunta que yo te la hice era porque evidentemente este es un tema que todos los conservadores aplican, la buena forma de vestir, el todo, y nosotros explicamos que esto no es cultural. Explicamos que estos son mandatos de Dios y por eso estamos el pudor y la modestia. Si ese texto no estuviera ahí en la Biblia, nosotros nunca hubiésemos podido hablar de ropa, pero está ahí ese texto. Entonces ese texto lo aplicamos para todos. Lo aplicamos para griegos, hebreos, dominicanos, puertorriqueños, norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos. Lo aplicamos para todos. Pero hoy usted dice que es cultural y miente al verlo ahí, no sé de qué. No, para que no me dejen ese sentido. Yo digo que es general, o sea, es para todo el mundo, pero que ese texto se aplica de diferentes formas según la sociedad, que es lo que digo. No sé si usted está, me doy a entender. Claro, en Israel usan túnica, aquí nosotros usamos abrigo. Así es que te refieres. En parte, o sea, por ejemplo, en el sentido de pecado, que quizá aquí algo sea pecado, pero ya no. No lo vean como algo que esté mal. Por ejemplo, si van un grupo de cristianas a predicar a Israel, ¿usted cree que fuera para ellos llevar el evangelio? Por ejemplo, usted lo predicó en una ocasión o en un estudio bíblico, que vayan, por ejemplo, no me acuerdo quién fue, ahora que me doy cuenta, no sé si era usted, pero ir comiendo cerdo, por ejemplo, algo así. O el hecho de que la mujer vayan sin cubrirse la cabeza, teniendo su esposo. Si van a llevar el evangelio, sujétense a eso, porque en esa cultura se ve como que violan un principio de lo que Pablo está estableciendo aquí, que es lo que digo. O sea, es general para todos, pero hay ciertas cosas que son culturales. Lo que pasa es que la gente no puede juzgar por lo cultural. Yo no puedo juzgar por lo cultural. Por ejemplo, los africanos, su cultura, su ropa para nosotros es desagradable, digámoslo así, o nosotros no la utilizamos. Esa mezcla de colores que ellos utilizan, nosotros no la utilizamos. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia no está hablando ni de colores, ni de forma, ni la Biblia lo que está hablando de pudor y modestia. En todo lugar, pudor y modestia. Si un judío se cubre la cabeza, eso no es de que es pecado para él y para nosotros, no. Eso no existe. Lo que es pecado general. Hay cosas que no nos convienen, pero no es de que lo que es pecado en todo el mundo. En todo el mundo lo que es pecado es pecado. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no son pecados que te llevan al pecado. Yo voy a donde un judío y mi esposa no usa el velo. Él no tiene que decirme dos pecadores, no. Él tiene que decirme, aquí usamos el velo. ¿Puede ponérselo? Yo, sí, claro. Esta es la cultura. Ok. Nada que ver con pecado. Cultura. Excelente. Los judíos se dejan todo la barba. Cuando se la quitan, están en señal de humillación. Yo no uso barba. Ellos no pueden verme a mí dominicano y creer que yo estoy en humillación o que estoy de luto porque soy dominicano. Eso no tiene que ver nada ni con doctrina ni con nada. Eso es cultura. Ahora, lo que es pecado en un lugar es pecado en todo. No matarás. No, mi cultura, la cultura de los africanos es matar todo el que se acerque al lago. No. Espérese, africano. Usted se convirtió, es pecado matar. Aunque para ustedes no sea nada.
Ah, bueno, aquí la ley, aquí no tenemos ley, aquí es una anarquía. Aquí si tú matas, te matan. Bueno, la Biblia dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, nosotros no nos regimos por esto. La Biblia dice lo que es pecado. Y lo que para la Biblia es pecado, para todas las culturas es pecado. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo digo lo de los cerquillos y lo de las cosas? Porque no hay un solo versículo que nos diga a nosotros cómo recortarnos. Más que seamos prudentes, más que representemos a Cristo, más que no amemos las cosas que están en el mundo. Pero en lugares donde yo llego, donde todos los niños los recortan como en mi país se recortan los tigres, o las personas mayormente de calle. Entonces ya, como no hay un texto bíblico que te diga, ya tú entiendes que esto viene por cultura. ¿Qué es una recortada seria para ustedes? Ok, guayada aquí y alto aquí. ¿Y por qué no se recortan así como yo, como me escribió un pastor en TikTok? Usted lo que tiene que quitarse esa recortada que usted tiene de pandillero. Oye, lo que me dijo uno a mí. Le digo, o sea, yo hago un TikTok y ese pastor que tiene que estar loco, o se huelió un do de cannabis, me dice a mí que yo lo que tengo que recortarme. Mira lo bonito que habla. Yo hasta le iba a responder y mejor lo dejé. Mira lo bonito que habla y con su recortada de pandillero. ¿Quién es ese? Ese es un pastor, posiblemente conservador, pero estúpido, que no conoce de cultura, no conoce de nada ¿cómo se dice? E inmediatamente emite un juicio. ¿Me entiendes? Emite un juicio sobre mí. Oiga, tan bonito que predica, pero tiene su recortada de pandillero. Pero, pastor, no hay una recortada más seria en mi país que esta. En mi país no hay una recortada más seria que esta, que es la uno que yo me doy. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se le llama cultura. A eso. Pregúntele ahí, que ahí está Eliú, que yo se lo digo ahí en claro y directo, le digo yo al pastor que me invitó para allá, para El Salvador, le digo, pero pastor, ¿y esa recortada tan caliente que usted tiene usted siendo pastor? Me dijo, no. Yo le pregunté a los puertorriqueños qué es una recortada caliente para ellos. Me dijeron que los guayaditos no. Aunque hay muchos puertorriqueños como Ramos y todo el mundo que han dejado eso. ¿Me entiendes? Que han dejado eso. Pero la recortada de delincuente para ellos es el guayadito que hace así, que baja aquí. El que se hace esto en Puerto Rico es una recortada caliente para ellos. ¿Me entiendes? Sin embargo, el guayadito para ellos no. Eso es cultura. ¿Qué texto yo le digo para decirle a ellos? Ah, pero los niños se recortan hacia aquí. Vamos nosotros a meternos en una cultura entera con algo que no tenemos un solo texto bíblico. ¿Tú logras entender? ¿Entiende? Bueno, entonces, lo que yo te iba a preguntar, aplicamos el 9 y el 10, pero cuando entramos al 11, que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Pablo explica el por qué. No está hablando de machismo ni de nada. Pablo dice, excelente. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde está mi lapicero? Que yo no puedo pasar esta cosa sin subrayarlo. Subrayalo. Yo sé que Pablo fue muy cruel aquí, sonó muy cruel. Muy cruel sonó, pero él dice, Adán no fue engañado. Hello. No fue Adán el que fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La pregunta mía es, ¿por qué aquí Pablo tiene que mencionar el pecado si está hablando supuestamente de sujetarse? ¿Por qué está hablando del pecado de Eva cuando él dice, no quiero que la mujer te adelante enseñando? Porque Adán fue primero y además, aunque fue primero, no fue él el engañado, sino Eva, que cayó en transgresión. ¿Por qué Pablo señala esto? Porque el verso 8 es general, el verso 9 es general, el 10 es general, el 11 es general, el 12 es general. No, el 11 es general, pero el 12 no. El 12 entra en cultura. Yo quiero nada más saber eso. Ojo, ayer estaba predicando donde una pastora. Ojo, no quiero que las mujeres dejen el pastorado. No,
Ahora, yo tengo que explicar lo que el texto dice. Yo tengo que explicar, porque habrá consecuencias por las mujeres ser pastoras. Y hay consecuencias. Y hay consecuencias. Y que Dios bendiga a las pastoras que han hecho un buen trabajo. Ok, ahora le tengo yo una pregunta. El que no cumple con el verso 8 que usted me leyó, ¿está en pecado? ¿Se va a salvar? Quiero pues que los hombres levanten manos santas sin ira y sin contienda. No está hablando de perdición o de pecado. Ajá. ¿Se salvan los que no cumplen ese principio? Esto no es un mandato literal. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Nosotros no oramos en todo lugar. Que levanten manos santas. Nosotros no oramos siempre con la mano arriba. Pablo lo que está enseñando ahí, que los hombres antes de orar no tengan problema con ningún hermano. O sea que si yo oro, teniendo problema contigo, no ni hago ni me escuchan. En lo que él quiere enseñar, el que no cumple con la enseñanza, se pierde. Ok. Sí, puede El ser que que no sí. cumple con la enseñanza del verso 9 se pierde. ¿Usted sabe para dónde vamos? Sí. El que no cumple entonces con la enseñanza que a las pastoras del verso 12 también se tienen que perder entonces. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Pregunta, ¿por qué si nosotros condenamos, por ejemplo, porque la Biblia lo condena así, a los que no visten con pudor o modestia, decoros, con vestidos, a los que visten con vestidos costosos, con peinados ostentosos, oro, perlas, a los que oran en contienda, a los que son hipócritas en pocas palabras, los condenamos, pero cuando se habla del pastorado en la mujer, entonces nos excluimos de decir eso también es pecado? Si Pablo está hablando de algo general y está estableciendo una prohibición apostólica, o sea, es un contexto, si tú violas uno, o es todo cultural o es todo general. Lo que yo te quería informar. Exacto. Vamos bien, vamos bien. Yo te voy a explicar, dale. ¿Te frisaste? Huevo. Se frizó tu cara. Se frizó. Ponte en un lugar donde haya mucha señal. Ahora sí, hable para ver. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Yo creo que tendría que entrar de nuevo. Mira, a ver, sal, yo te espero. Se escucha muy. Ok. Ya se arregló ahí. Bueno, estamos aquí. Está frisado, está frisado. Ahí sí. Excelente. Bien, entonces es todo o nada en el texto. Todo o nada. Se la enseña que no es algo cultural. ¿Y por qué Pablo está prohibiendo? Porque ciertamente ninguna mujer estaba capacitada para enseñar. También hay que. Se te está frizando mucho. Explica tu punto, dale. Enseña el tuyo, se te está cortando, se te acabó el internet, fue. No. Déjame cambiarme. Déjame ver.
Deja y veo. Lo que es raro. Ahí se está viendo bien ahí. Ok. Entonces, le hacía la pregunta que por qué si la enseñanza del verso 8, el 9, el 10, son pecados el hecho de que no la cumpla, pero entonces el verso 11, 12, 13, o lo que entonces generalmente incumple con, o reprueban a la mujer para pastorear, que en eso estoy de acuerdo, es pecado, son pecados, por este no. Porque no se trata de consecuencias, se trata de pecado acá. Mírame, yo siempre utilizo, para cuando voy a hablar de esto, siempre utilizo cosas que Dios le prohibió a Israel. Por ejemplo, Dios le prohibió a los reyes tener muchas mujeres. Los reyes aún así tuvieron muchas mujeres, pero hubieron consecuencias. Hay cosas que Dios la prohíbe no por ser específicamente pecado, sino por las consecuencias que traen. No es que una mujer no estaba capacitada posiblemente para ser pastora, es que la consecuencia que esto trae es negativo. Por ejemplo, a Saúl. ¿Quién puso a Saúl? ¿Dios o los hombres? Dios. Dios. Dios puso a Saúl como rey. Sin embargo, ¿quién fue que pidió rey? Fue el pueblo. Dios le dijo, Samuel, no te sientas mal, que ellos te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero Dios es quien busca a su propio rey y le dice, no es pecado tener un rey, pero yo no quiero que ustedes tengan rey. Padre, siento profundidad, siento misterio. No es pecado que ustedes tengan un rey. Ahora bien, yo no quiero que ustedes tengan rey, porque el rey que ustedes van a ponerle va a hacer esto y aquello. Sin embargo, Dios puso un rey. Y el rey que él puso, el rey que él levantó, tal cual Dios dijo que iba a ser, él hizo. Sin embargo, hay cosas que Dios la prohíbe no porque intrínsecamente o per se sean pecados, sino por las consecuencias que puedan producir. Pablo no descarta a las mujeres del todo por ser mujeres. Pablo la descarta y él explica por qué en el verso 14 dice, porque fue la mujer la engañada. Pablo está haciendo un escudo protector totalmente como apóstol, de proteger de que la iglesia caiga en manos de una mujer, para que asimismo la serpiente o el diablo con astucia no vaya a caer la mujer en transgresión otra vez. Entonces Pablo, mirando las consecuencias del porvenir, mira retrospectivamente y dice, no permito que la mujer ejerza o esté enseñando por encima de los hombres, porque Adán fue creado primero. Sin embargo, Eva fue la que fue engañada. Entonces, aquí lo que se está viendo es lo mismo, no algo como el no matarás. Bueno, matar es pecado porque es pecado. Pero no permito a la mujer que enseñe, es por una consecuencia de lo que Eva específicamente hizo en un tiempo atrás. O sea, ¿qué es lo que Pablo dice? Adán fue creado primero y no lo engañaron. Sin embargo, esta que llega de último es la que se deja engañar. Pablo presenta esto para que la iglesia no caiga en manos del diablo y sea destruida totalmente. Amén. Y ok, para que tú sigas ahí, para que me responda esta pregunta y siga. Carmen Bravo dice, ya te entiendo. Dios bendiga a los que se conectan. Te hago una pregunta. Los pastores neófitos que tenemos en los campos marginales, que yo he llegado, que no hay luz, que no hay agua, que ellos no saben lo que es una exégesis, que se ponen a debatir contigo y estoy seguro que tú te lo comes vivo, porque no saben decir más que Cristo viene. ¿Están en pecado esos pastores? No, ni las pastoras tampoco. La Biblia dice que el pastor no puede ser un neófito. Yo le explico ¿Qué hacemos con esos pastores que están por ahí en los campos marginales, que todavía usan letrina, que todavía están para allá? La Biblia dice que no pueden ser neófitos. ¿Por qué son neófitos y lo tenemos pastoreando? Dale. Yo le explico eso. Dale de ahí. Voy a explicar lo mismo por la misma causa que las mujeres y por el hecho de que lo que Pablo escuche
primeramente, no es justificable el hecho que usted se vaya a decir a los reyes, que el pueblo, porque aquí estamos hablando de la doctrina de la gracia. Aquí todo es general. Aquí se tiene que vivir sin excepción. Aquí pecado, como usted dice, pecado allá, aquí. Entonces, el hecho de que aquí Pablo establezca esto, vuelvo y reitero, es un asunto cultural y explico el por qué. Usted lo dijo, es por la enseñanza. Usted conoce que nosotros ahora, por ejemplo, sabemos la doctrina. Los pastores que hoy en día tenemos también conocen la doctrina, saben cuál es la sana doctrina, y a pesar de que quizás no tengan el conocimiento para debatir con alguien, sí pueden guiar un pueblo por medio de la sana doctrina, porque la sana doctrina fue puesta por los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿De qué Pablo quiere que se cohiba la congregación, aquí las iglesias, de las mujeres? ¿Por qué? Porque ciertamente las mujeres judías, vemos que cada vez que Pablo establece una enseñanza, le establece conforme a la ley. Y las mujeres judías no recibían enseñanza, estaban excluidas de esto. Incluso aquí podemos ver que Pablo ni siquiera se le puede tachar digámosle así, de machista por el hecho de que él dijo a la mujer aprenda. En la cultura judía no se le permitía a las mujeres de que aprendan. Pero ¿qué quiere Pablo? Que las mujeres conozcan la doctrina de la gracia, que las mujeres se alimenten. Y me explico, ¿por qué una mujer no estaba capacitada para enseñar? Por el hecho de que simplemente no conocía la ley. No conocía, no había una mujer que dominara la ley. Incluso había hombres que no la dominaban incluso a la perfección. Espera. No, yo no puedo permitirte eso. No puedo Vamos allá. permitirte eso. ¿De dónde tú sacas eso? Que las mujeres Cultura. Investigue. no investiga. No, investiga, no. Con el respeto que tú te mereces, mi querido Frequito, con el respeto que tú te mereces, mi niño. Todos los niños judíos, incluyendo hembras y varones, a los 5 años hay que enseñarle Torah, comenzando por el libro de Levítico. Oíste, no me acuerdo la página ahí porque lo tengo subrayado, yo te lo busco. Mi niño, tú no puedes decir que las mujeres judías no conocen la ley. ¿Por qué las mujeres, si no conocen la ley, andan con el velo? Si no conocen la ley, ¿cómo saben los días de menstruación que tienen que durar fuera? ¿Cómo saben que no pueden tocar un hombre? ¿Cómo saben que no pueden tocar cuerpo muerto? ¿Cómo saben que tienen que guardar el sábado? ¿Cómo saben preparar el peshá? ¿Cómo saben preparar los panes sin levadura con las hierbas amargas? Vamos a ver si nos respetamos. Vamos a ver si nos respetamos, que tú no estás hablando aquí con José Luis Ramos. Me desgranaste. Déjame, espérate, que está tuvo buena esto. Déjame ver. Ve digiriendo en lo que busca un agua, ve digiriendo eso en lo que busca un agua. Vale. medio duro. Déjame ver. Déjame decir que usted tengo una pregunta. Pues sí, varón. Aquí hay una sierva también, amén. Creo que usted la ha visto, que ella también le tiene una pregunta atrás. ¿Es la pastora, no es? ¿Le puedo ser pastor? Ajá, amén. Ok. Entonces, pues usted se acuerda de sus súbditos. Yo lo sabía. Claro, no. Usted es mía, pastora, usted es mía. ¿Y el pastor? El varón anda, ya usted sabe, volando por ahí. Su diligencia. Ok. Pues sí, varón. Ciertamente lo que yo estudiaba, incluso hoy en día, que ya GPT no me está ayudando mucho. Hoy en día, por ejemplo, me traicionó, así no podemos, ¿no? Hoy en día incluso, leía yo, los judíos ortodoxos no permiten que las mujeres aprendan la Torah por el mismo principio, de que las mujeres no están capacitadas para enseñar. Entonces, en el caso de que la aprendan, digámosle así, eso fue lo que yo investigué. Me gustaría confirmar por el hecho de que, digámosle así, simplemente ahora estamos con opiniones de hombres, no estamos. Yo puse la referencia de donde yo lo saqué, pero quizá la que usted tenga sea más viable. Entonces, ahí es cuestionable, pero tiene más fuerza lo que usted dijo porque por lo que anteriormente la dijo, literalmente. Entonces, sí. Déjame ver. Usted me hizo la pregunta sobre eso, está buena. Ya tú desapareciste, ya tu argumento todo se cayeron porque tú estabas estribado en esa base y esa base fue derrumbada. Ya cuando uno le derrumba su base es la que uno se estriba, ya uno queda sin. Así que, ¿qué es lo que yo digo concerniente a la pastora? Que las que son pastoras sigan pastoreando. Que ahora bien, va a haber consecuencias. La mujer tiene sistemas que son intrínsecos de ellos, intrínsecas, que aunque hayan cosas buenas, habrán otras que van a ser malas.
Ahora, ¿qué deberíamos ser nosotros? Entre escoger entre un hombre y una mujer a pastorear, siempre el hombre. Alguien dijo ahí, los hombres caen más. Sí, los hombres pueden que caigan con una mujer, pero el problema aquí no es de pecado. El problema aquí no es de que un hombre caiga con una mujer. El problema aquí es la doctrina, que la mujer por sus deseos le vende el alma al diablo. Oiga bien, se te está yendo otra vez, mi hermano. Ok. La mujer por sus deseos cambia todo. Y fíjese, la mayoría de los pueblos liberales en extremo, en conducta y en todo, son dirigidos por una mujer. Mi hermano, yo nunca olvidaré cuando Yesenia Ten dijo, si tu marido no te valora, suéltalo, porque tú no tienes que estar mendigando amor. Mano, si Pablo está aquí, la holca porque la holca. La holca porque la holca. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando mi pueblo se desvíe, ¿quiénes nos van a pastorear? Mujeres y niños. ¿Puede un niño pastorear? Sí. Ahora, ¿habrá liderazgo concreto? No. ¿Puede una mujer pastorear? Sí, pueden hacer las cosas bien. Pero van a hacer cosas, van a pasar cosas que son tremendas en eso. No lo prohíbo porque es un pecado per se. Lo prohíbo por las consecuencias que pueden venir. Eso es lo que sucede con Pablo. Y no me vengan de que cultural, de que era Pablo, que las mujeres eran alborotadoras. Eso es para 1 Corintios 14, que tenemos todos los textos analizados. Eso es 1 Corintios 14. Ahí era que las mujeres eran alborotadoras y se ponían a hablar y las lenguas y preguntando al marido, las mujeres cállense. Cuando está dando el servicio, hagan silencio. Pero aquí, mi hermano, aquí Pablo dice, no permito. Oye, como dicen algunos, ¿y quién es Pablo? Oye, ¿y quién es Pablo para decir no permito? Nuestro maestro. Por ejemplo, mira lo que dice Julia Castro. Y el hombre no falla. Es el sistema de las mujeres. Es la defensiva, no entender las cosas y emitir cosas sin ni siquiera analizar. No sé si tú entiendes, o sea, la mujer no es que hay mujeres inteligentísimas que yo la admiro. Yo no encuentro la belleza de la mujer en su pelo o en su cabello, sino en su cerebro, en cómo se comporta, en la prudencia. Fíjate que Pablo siempre mandaba a la mujer a ser prudente, ¿oíste? A ser prudente, a que amen y respeten a su marido. Entonces, yo conozco un grupo de mujeres que son pensantes y son buenas, pero cuando tú encuentras a una mujer así, tú dices, wow, admirable esta mujer en medio de este caos, ¿cómo puede mantener la calma? O sea, tú andas en un vehículo con una mujer y si alguien te choca atrás, antes de que tú te apeches a la mujer, tú eres loco, dale el paso a tú. Y tú tienes que, en vez de pelear con el tipo, tú tienes que controlar a la mujer. O sea, cálmate. O sea, ¿qué te sucede? Déjame resolver tú a mí. Si tú dejas a la mujer, se arma la tercera guerra mundial. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? O sea, el hombre que más mujeres tuvo, escribe un versículo que no le agrada a las mujeres. Dice, entre 1000 mujeres no encontré una buena. Por cada 100 hombres hay uno bueno. O sea, Salomón no está diciendo que no hay hombres, que los hombres no es que son buenos, pero por lo menos entre 100 hay uno. Y él dice que entre 1000 mujeres él no encuentra una. O sea que por cada 1000 hombres hay 10 hombres buenos. Por cada 10, eso lo está hablando Salomón, desde una experiencia humana y adámica, lo está diciendo. Desde una experiencia adámica y humana. ¿Tú me entiendes? Después escribe Salomón y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Tú sabes qué significa quién la hallará? O sea, no aparecen en todos lados. Las mujeres virtuosas no aparecen en todos lados. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de Pablo? No prohíbo algo como no matarás, porque matar es pecado hasta en defensa personal. Pero el problema, mi amado, es que aquí no. Aquí el problema de Pablo es guardar, es proteger, es cuidar la grey. Y después hablaba a Timoteo y le decía, cuídense, después de mi partida van a entrar lobos rapaces que van a dispersar el rebaño. Pablo todo lo que hacía era para cuidado de la grey. Entonces, mi hermano, no todas las mujeres, por ejemplo, las que están aquí en mi chat, estas son excelentes.
esas son excelentes. Yo confío en ellas, ojos cerrados. Pero varón, las mujeres son impulsivas. ¿Oíste? Las mujeres tienen una deficiencia, es que son fuertes, te ayudan, te levantan el ánimo, pero se creen todo lo que tú le dices. Si tú le dices que le va a bajar la luna, se creen eso. Si tú le dices que le va a alquilar un cuarto menguante, que va a endulzar el agua del mar para su sed, ellas se creen eso. Entonces, nosotros aquí, el evangelio no puede tener sentimiento. Mira otra que escribe. Isabel Peroso, no todas las mujeres son alborotadoras. Evidentemente, no sé si alguien aquí escuchó que yo dije que todas las mujeres son así. No sé si alguien lo escuchó. No, mi hermana, no estén en la defensiva todo el tiempo. No se atrevan a decirle a Pablo machista, que eso ni a la pastora Kenia se lo permití. ¿Ah? O sea, no pueden, es que Pablo es un apóstol por amor a Dios. Es que Pablo dice el evangelio que yo hablo. A Pablo todo el mundo quiere matarlo porque Pablo le dio a los judíos, Pablo le dio a los gentiles, Pablo le dio a los griegos, a los estoicos, a los epicúreos, a los filósofos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. O sea, mi hermano, Pablo le está dando a everybody, obligado, todo el mundo tiene que estar en contra de mi comandante. O sea, le han llamado arrogante a Pablo, le han llamado soberbio a Pablo, le han llamado machista a Pablo, le han llamado vanaglorioso a Pablo. ¿Sí? Ok. Tengo algo que decir, ¿eh? Suéltalo, mi hermano, que fue que me sacudió un Bien. ching. Ok. Es lo siguiente. Pregunta. Es simple. Trate de responder de la manera más resumida, ¿verdad? Porque es para rápido. ¿Qué es pecado? Errar. Errar. Violar la ley de Dios, ¿verdad? Se podría decir. Ok. Pregunta. Usted se fue a los reyes para hablar aquí acerca del pastorado y negó el hecho de pecado en cuanto a la mujer. La pregunta que usted me hizo sobre que las mujeres, cómo sabían esas cosas, eso lo voy a investigar, porque en este sentido no me rindo, está buena, excelente, pero también la otra, hay otra del pecado que le dije, ok, también esto es general, cuando por el hecho de que si Pablo aquí está estableciendo normas generales para todas las iglesias de asuntos pecaminosos, de violar una ley apostólica, si prohíbe de que la mujer pastoree, también es pecado en todas las congregaciones, es pecado en cualquier lugar. Y por eso usted dijo en otra ocasión, explicando esto, sobre el reinado. Y usted decía, el rey David tuvo muchas mujeres. Y Deuteronomio 17:17 dice que el hombre, al rey le está prohibido tener muchas mujeres. ¿Era pecado? Sí, eso es pecado. Ahí se viola la ley de Dios, pero Dios se lo permitió. Entonces, ¿qué pasa? Para usted afirmar o decir, las mujeres que están pastoreando, bueno, están en pecado, pero Dios se lo permite. Entonces, yo no podría concebir y decir eso acá en este contexto porque estoy condicionando la salvación a algo que Dios permite y cede, como quien dice, pues, aún así se van a salvar, porque también tendría que decirlo con los liberales en cuanto al velo. En ese sentido veo que hay una debilidad en cuanto a esto, y por eso le digo, voy a investigar sobre eso que me dijo acerca de la pregunta, ciertamente, que no le pude responder porque no sé la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicar lo que yo creo según lo que yo estudié. Las mujeres, en cuanto a la ley, no estaban capacitadas para enseñar porque no recibían, diré en este caso, ¿verdad?, de manera general las enseñanzas de la ley. Como no había Nuevo Testamento, o sea, no había doctrina de la gracia del cual la iglesia se pudiera dirigir, ¿verdad?, pudiese saber lo que iba a hacer, empezó ahí a crecer, digámosle así, las cartas, el Nuevo Testamento, los profetas ahí que servían para dirigir a la iglesia. Pablo dice lo siguiente: no permito que la mujer enseñe. ¿Por el hecho de qué? De que las mujeres no conocían de la ley. Las mujeres no tenían conocimiento. Entonces, ¿cómo pondremos a alguien a pastorear que no domina la ley? Cuando aquí no se trataba de la sana doctrina de defender falda, defender pelo, era parte, pero era cosa más profunda. Por ejemplo, vemos que la carta de Pablo es defender la deidad de Cristo, la Trinidad, vemos que es defender del legalismo judío, del libertinaje que trae la gracia, y todas esas cosas, la resurrección y un sinnúmero de doctrinas, que Cristo es Dios, la divinidad, todas esas cosas que debían de establecerse en la iglesia, que simplemente la iglesia no la conocían. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer no estaba capacitada para enseñar ni confrontar a uno de esos maestros. Pablo sí, Pablo era fariseo, por el hecho de que nunca fue, pues, según lo que investigué, ¿verdad? En el caso me retracto, pero por eso no se lo doy completamente la razón. Pero ¿qué pasa? Por eso Pablo prohíbe acá, es por las enseñanzas de las mujeres. Pablo está diciendo, ¿qué van a enseñar ustedes si ustedes no conocen de la ley? ¿Cómo ustedes van a defender una doctrina que ciertamente ustedes no están capacitadas para hacerlo? Ahora sí, ahora tenemos un Nuevo Testamento que nos enseñan cuáles son las doctrinas de la gracia,
de tal manera que cualquier mujer, y por eso digo, es un asunto cultural, aunque se puede hacer la pregunta, entonces, ¿por qué por qué Pablo se va al principio? ¿Por qué Pablo va allá? Bueno, es bueno tomar en cuenta que lo que es literalmente los judíos, ¿verdad? Eso es su cultura judía todo, Génesis, Apocalipsis, todo eso es cultura judía, aunque Pablo se vaya al principio. Y por eso entré con el velo, por ejemplo, porque Pablo para implantar el velo se va al principio, se va a la autoridad que tiene el hombre. Y en este caso, el hecho de que una mujer enseñe, tanto en los judíos, la veían como una falta de respeto, la veían en sí como algo que estaba mal, como algo que simplemente violaba el orden en el que Dios creó las cosas. ¿Y a quién fue que Dios le entregó la ley en un principio? Fue al hombre. Entonces Pablo dice, las mujeres no pueden enseñar en las congregaciones. De tal manera que él explica, y termina con esto para pasarle a la sierva, y dice, Adán no fue engañado. Empieza explicando los roles. Y digo que es algo que no puede ser aceptado, porque Pablo lo que está implantando aquí, cuáles son los roles de cada uno, según el principio, en las congregaciones y en la iglesia. Y digo que es cultural por el hecho, aunque en un principio no había cultura, Adán y Eva, por el hecho de que más bien la enseñanza que Pablo está implantando es porque él es judío y él entiende que las cosas deben de ser de esta manera. Y ciertamente, Bueno, está bien. ¿Por qué? Que Pablo está explicando por qué él es judío. Tú dijiste. Yo te pido, por favor, que cuando tú me vayas a hablar de Pablo, tú me lo repetes al 100%. ¿Oíste? Yo te pido, por favor, que cuando tú me vayas a hablar de Pablo, tú me lo repetes al 100% a Pablo. ¿Oíste? Continúa. Pero no me vaya a decir que él enseñó porque era judío. Por amor a Dios. Que Pablo dijo, lo que yo enseño no lo recibí de hombre. Fue que me subí al tercer cielo y cuando bajé de ahí, bajé con el caco fundido de conocimiento. Por eso que yo le doy a todo el mundo los paqueticos. A everybody, a judío, a griego, a filósofo, a estoicos, a epicurio, a todo el mundazo. Así que por favor, cuando me vayas a hablar de Pablo, respétame a Pablo. Continúa. Déjame ver entonces, ok. Entonces concluyo de esta manera entonces. Concluyo de esta manera. Y es que ciertamente, por lo que me había dicho, ¿verdad? Usted lee el libro, ciertamente, imagínense, yo me preparé de un día para otro, fue, en ese sentido. Pero yo en realidad, Tú eres duro. no le doy la razón, es así, pero hay un principio. Digo que es así, pero debemos de intentar responder, pienso yo, al menos yo es que eso es lo que me cuesta. El hecho de decir que es así, que no es cultural, por el hecho de que tengo que decir que es pecado el hecho de que una mujer no cumpla con eso. ¿Te ves? Está mal. Y es algo que es bueno que después, si usted busca la respuesta o tiene una más fiable. Que yo te lo expliqué, manito. Te expliqué algo para que tú entiendas. Te hice hasta la pregunta de los pastores. Te hice la pregunta de los pastores. Los pastores que están en los campos, que son neófitos, pero que yo sé que son de Dios, que están ahí, que no conocen, no me digas de que ellos saben defender. Si alguien lo agarra a ese pastor, que por qué no guarda el sábado, no saben. Ellos no van a saber explicar por qué la droga es pecado. Ellos no van a saber explicar por qué nada de eso. Entonces, la Biblia prohíbe que los pastores sean así. ¿Me estás oyendo? ¿O te frisaste? Sí, pero el asunto de la doctrina. A un pastor que sana doctrina, ya enseña la sana doctrina, pero le digo en ese sentido que al final por eso no es bueno quitarlo. Está bien como Pablo lo explica y entendemos, porque lo que pasa es que pero son tiempos diferentes. Es que Pablo dice, no permito que el pastor sea un neófito, pero hoy tenemos muchas aldeas pastoreadas por neófitos. Tenemos mucha gente pastoreada por neófitos. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos? No, porque no hay más iglesia. No hay más quien pueda ir. No, yo he ido a campo, varón, que el varón, no sabe ni leer. A él le leen la Biblia y él le explica. Yo creo en la sabiduría de Dios, pero es un neófito. Entonces, ¿están en pecado? ¿Está en pecado él por ser un neófito? No. Hay cosas que se prohíben es por las consecuencias. ¿Por qué el líder no puede ser un neófito? Porque yo veo un debate. Mi amado, yo no quiero hablar muy claro para que no se entienda, pero yo vi un debate que no me gustó. Entre ateo y cristiano. Yo vi un debate que no me gustó. Oíste, yo vi un debate que no me gustó para nada. Porque si te agarran, un neófito es alguien, hermana Norma, un neófito es alguien que no tiene conocimiento. Alguien que no tiene conocimiento extremo de las cosas o a profundidad. Entonces, mi amado, si el pastor tiene que representar todo lo que predica. Oíste, tiene que representar lo que predica. Mira al Gordy y le preguntan qué apostasía. No sabe decir qué apostasía. Le preguntan qué es un evangelista y no sabe decir que es un evangelista.
¿Me entiendes? Entonces, si Pablo prohíbe que el pastor sea un neófito, ¿por qué no quitamos a todos los neófitos que tenemos por ahí? Están en pecado esos pastores que están en aldea, siendo neófitos que no saben ni leer ni escribir. ¿Están en pecado? No, hay cosas que se prohíben por las consecuencias que van a traer a continuación. El pastorado en la mujer no es un mandamiento prohibido per se de porque es pecado, porque me da la gana de ser. Es porque trae consigo una consecuencia, mi amado. Trae consigo una consecuencia que la iglesia la va a percibir. Entonces Dios lo deja, igual que cuando los reyes y las mujeres, igual que cuando Saúl, que él le dice que no quiere rey, pero él mismo lo pone. Entonces explícame, van a haber consecuencias. Que Dios bendiga a las mujeres que se han mantenido haciendo un buen trabajo como Adán y con el Espíritu de Dios. Porque yo creo que el Espíritu de Dios ahora puede dirigir mujeres, así como dirige esos neófitos que están en campos y en aldeas que no saben ni siquiera leer ni escribir. Amén, ya entendí entonces, ya entendí en ese sentido para esa postura, ya entendí. Ahora lo dejo para que me salude mi pastor y la sierva le haga la pregunta, amén.